Buenas tardes a todos los que siguen a Ilumina y a Unicentro. Esta es una oportunidad para compartir información relevante sobre los procesos para la adquisición de la lengua oral y escrita, cómo y cuándo convergen. El día de hoy tenemos la colaboración de nuestra invitada, Blanca Estela García, licenciada en Psicología Educativa con maestría en Educación Especial. Es también integrante de Ilumina Salud Integral, quien compartirá sus conocimientos y experiencia con Patricia Echeverry, profesora especialista en audición y lenguaje, licenciada en Psicología Clínica con maestría en Ciencias y Técnicas de la Educación, directora de Unicentro, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Pues Blanca, antes que nada, darte las gracias por estar aquí. Esta es una oportunidad de continuar capacitándonos con temas pertinentes a lo que las dos hacemos. Estos problemas tan serios que nos llegan a veces, que en el fondo son sencillos y que son grandes porque no sabemos canalizarlos o no sabemos diagnosticarlos o no sabemos tratarlos. ¿Tú qué opinas, Blanca? Antes que nada, gracias por la invitación, Pati. Sí. Muy agradecida de estar aquí contigo, colaborando. Y pues encantada con el tema desde que me invitaste, porque de entrada me preocupó mucho, dado que lo que sucede en las escuelas, lo que sucede luego en los centros de atención psicopedagógica, en los centros terapéuticos, es tener nenes que tienen problemas o dificultades del lenguaje oral y escrito y que en ocasiones pareciera más grave de lo que es, porque te derivan luego a chiquitos que pareciera que ni siquiera es una dificultad propia, porque están en proceso de adquisición. Y pareciera que la situación como social, la escolarización, la mirada de los papás, desde muy chiquitos ven una problemática que tiene que ver más con este desarrollo, con cómo se va el niño madurando dentro de este proceso, pero que realmente no es una problemática real, sino está dentro de ese proceso de maduración. Claro. ¿Creerías tú, Blanca, que la conducta actual social de tener a todos los niños allá, listos, tienes que saber lo mejor posible, todo lo que se te ocurra y lo que existe y la innovación y todo lo mejor, lo tienes que llevar tú, es decir, contra todo terreno, va a criar un hijo todo terreno? ¿Crees que eso de alguna manera está ayudando a que hayan estas sobreexigencias y esta intolerancia a los procesos madurativos neuronales y que obliga a los papás de los colegios a crear pues una alerta, sí, pero una alerta inútil? ¿Qué dices de esto antes de que arranquemos aquí tipo Doctor House, borrando y analizando a ver qué es lo que está sucediendo? ¿Tú qué piensas de esa todoterreno para los niños hoy? Sí, no, de acuerdo, Pati. Es decir, estamos en una situación de aceleramiento en todos los sentidos y en cuestión de la educación escolarizada, la educación, pues tiene esto, ¿no? Todo terreno, vas tan rápido que quieres acelerar procesos, como en la vida cotidiana, ¿no? Vas, vienes, regresas, no está uno quieto. Y así traemos a los niños y en estos procesos mucho más. Entonces es como una necesidad de acelerar un proceso que es dinámico, que lleva su tiempo, los traemos tan acelerados y ya tenemos unas problemáticas que parecían problemáticas tremendas, pero cuando uno hace esta revisión dices, pues calma, ¿no? Están dentro del proceso, dale tiempo, tiene oportunidades y no, estamos acelerando y yo creo que de ahí se viene también un problema, ¿no? De este aceleramiento, sí, donde no esperamos venir de la madurez en tiempos, como está estudiado, ¿no? Como ya se estudió. Exacto. Y aunque hay nuevas situaciones, estamos en una sociedad tan dinámica, aún así tenemos que regresarnos a
a estos estudios, a esto que ¿no? nos han dado la oportunidad de ir revisando este proceso de los niños con tiempo. Entonces, darle tiempo, ¿no? Y entonces, por no darle tiempo tienes una problemática que no pareciera un problema, pero también, por este aceleramiento, tenemos estas dificultades. Darle tiempo. Has dicho algo tan importante. El problema es que, ¿cómo hacer para saber que no me estoy pasando de la raya en el darle tiempo? Porque aquí, al menos a Unicentro, nos llega gente que decimos, ¿cómo no trajeron a este niño hace 3 años? Entonces, para que eso no pase, necesitamos que gente alrededor de este desarrollo se entere. ¿Se entere de qué? De cuáles son los hitos esperados, normales del desarrollo. ¿Quiénes deben enterarse de esto? Pues todo el que esté con un niño, desde los padres, los que están en el preescolar, los maestros especializados para niños antes de la edad de los 6 años como tarde, y los neuropsicólogos, los científicos en neurología, los médicos pediatras, los otorrinos, los maestros de primaria. ¿Quién más, Blanca? Bueno, no sé, es que es un montón de gente que hay alrededor, y por supuesto los logopedas, o fonoaudiólogos, o terapeutas de audición, de lenguaje, especialistas puntuales en que hitos tan importantes como lo motor, como lo neurosensorial, lo lingüístico, lo relacional, social y sobre todo lo cognitivo, de verdad hagan esto. Y cuando esto se haga, entonces podremos accesar a nuevos y más profundos aprendizajes de orden no solamente abstracto, sino atómico, que tienen que ver con cómo lanzo un cohete y a dónde lo voy a lanzar y con qué, cómo curo o no curo una célula enferma de cáncer o de cualquier cosa. Cómo estamos en esta pandemia en donde nos damos cuenta que el tiempo es importante para estar seguros de qué vacuna es la que vamos a tener que implementar o cómo voy a atender este caso. Entonces, esos son procesos más elevados en donde muchos no llegan, de hecho son desertores escolares. Entonces, Blanca, pues es nuestro momento, vamos a trabajar con ustedes y para ustedes, y creo que tu experiencia ha sido muy vasta. Yo realmente admiro tu conocimiento y de tu grupo, por supuesto, con el que estás, y estoy encantada también con la gente que aquí son colaboradores en Unicentro, todos enfocados, todos dispuestos sobre todo a identificar si hay o no problema. Es decir, un buen diagnóstico implica un buen pronóstico. No solamente un buen tratamiento, sino un buen pronóstico. Entonces, pues a ver, Blanca, arranca tú de cero la palabra. Ay, gracias. Y hagamos de esto pues algo casero, pero al mismo tiempo intelectual, experiencial. Vale. Sí, pues yo encantada de estar contigo. Me encanta. Platicando. Bueno. Mira, sí, yo de darle tiempo, yo empezaría con un autor, pues ya de hace tiempo, ¿verdad? Piaget. Yo creo que no hay que dejar de mencionarlo porque aunque no es el único teórico que nos presenta evidentemente estos hitos del desarrollo, él habla del desarrollo cognitivo. Y él, en el darle tiempo, va marcando ciertas etapas donde estamos esperando algo del niño, ¿no? Y este proceso se da de manera progresiva, evolutiva, y yo creo que regresar a este autor nos ayuda a identificar ciertas cosas que también, pues, también nuestra audiencia, yo creo que por ahí lo tiene muy presente. Por ejemplo, Piaget divide en etapas este desarrollo cognitivo. Vamos a recordar que de 0 a 2 años habla de la etapa sensorio-motriz. Y habla de la siguiente etapa, de los 2 a los 7 años, como una etapa preoperatoria.
Si recordamos características generales de esta etapa, solo para sentar la información que a la que vamos a ir, que es cómo y cuándo converge, la etapa sensoriomotriz tiene como característica la representación del mundo en términos de la manipulación del objeto, donde el pensamiento es no reflexivo, se aprende a través del ensayo y el error y manifiesta un lenguaje simple, donde solo hay una repetición del modelo que él ve. Repite, imita algunas conductas y acciones y repite algunos sonidos. Y entonces, aquí es donde se vuelve a conectar la siguiente etapa, que es de los 0 a los 7 años, la etapa preoperatoria, donde vamos a encontrar aquí un lenguaje mucho más complejo y donde el niño empieza a ser más reflexivo. ¿Cómo ves, Pati? Esta parte del lenguaje, cómo se va complejizando, ¿verdad? Sí, y yo te diría algo. De 0 a 2 años, el niño aprende a sentarse, a pararse, a caminar y se empieza a dar las pautas motoras para que a los 3 corra hacia el mundo social, porque es que estamos viendo lo cognitivo y lo lingüístico, pero también tenemos que mirar lo social y lo motor. Y entonces y la escritura, entonces base de la escritura que la quieren empezar a los 3 años en la escuela cuando apenas está corriendo. Exacto. Y hay un proceso más motor fino en el proceso propio del trazo que se da en un proceso mucho más posterior. Claro. Y no solo la escritura propiamente el trazo, sino todos estos procesos complejos, cognitivos para el lenguaje oral y escrito. Exacto. Entonces, si esos no están presentes, tú me hablas aquí de un lenguaje simple. Y yo, pues como especialista en este campo, yo te digo, ¿qué es el lenguaje simple? Pues el lenguaje simple es el niño que se entera que puede, con su soplo, vibrar los labios y hacer una boruca, posteriormente hacer un balbuceo, dentro de ese balbuceo hacer unas diferenciaciones que los da el aleo, entonces ese repetir de motor del movimiento que hizo mamá. Ahí el niño, por supuesto, y lo he dicho siempre a mis alumnos, no está diciendo mamá, él solo está retroalimentándose, él oye mamá, y entonces dice ma, y empieza la primera parte de lo que Piaget, el autor con el que tenemos que como apoyarnos como pauta para abrirnos en otros expertos en el campo. Piaget habla pues de ese lenguaje que viene en camino, que es un lenguaje camino hacia lo complejo, pero que básicamente es egocéntrico y que va a avanzar en esta parte egocéntrica hacia un lenguaje complejo, ¿sí? Que básicamente lo que le va a servir es para el aspecto social. Entonces, esta etapa egocéntrica es una etapa en donde el niño repite, ya dije, ¿no? Él está repitiendo porque es una etapa oral, es una etapa donde todo me lo lleva a la boca porque experimento el mundo a través de ese movimiento, esa parte motora de llevarme a los labios y sentir no solo las cosas, sino los sonidos. Y entonces ya hablamos de qué sonidos y qué el aleo y qué todo esto, ¿no? Entonces, también un lenguaje, ¿sí? Egocéntrico, en donde, por un lado, él no tiene más que él y su propia escucha. Él no sabe interactuar, no es empático con lo que el otro le está diciendo. Y eso le genera muchísimas confusiones porque él procesa y cree que lo que procesa, que es tan pobre, tan simple, está siendo parte de algo, pero el otro niño también está haciendo lo mismo y los ves juntitos y ellos no están dialogando, ni mucho menos intercambiando palabras. Él sencillamente necesita avanzar a otro tipo de monólogo, salir de un monólogo fonético, de sonidos allá adentro,
y pasar a un fenómeno de egocentrismo, sí, pero de orden ya más socializado. Y fíjate que aquí entra un concepto que maneja Piaget, justo esto que tú explicas, que le llama un punto de vista, y él lo explica, y algunos de sus colaboradores, a través de un ejemplo donde se le enseña a un nene pequeño un elefante, es un elefante, una imagen de un elefante, la tapa la imagen, tapa la imagen y van levantando pues esta hojita con que tapan el elefante, ¿no? Y el niño obviamente ve una parcialidad, ¿no? Ve las patas, no alcanza a identificar que es un elefante. Posteriormente levantan esta hojita, esta tapa, y el niño ve el elefante. Y posteriormente empiezan a dialogar con el niño y le preguntan, oye, ¿crees que tus compañeros van a saber que aquí hay un elefante? Y entonces el niño, pero por supuesto, ¿no? Y entonces aquí va la explicación de por qué a través de un punto de vista, por qué el niño tiene este lenguaje, o cómo se explica, egocéntrico, porque él cree que el otro ve a través de él. La creencia que él tiene es la que tú tienes, ¿no? Y el niño cree lo que yo creo. Y entonces van explicando a través de este ejemplo del elefante cómo el niño, ¿verdad?, cree que el otro, que todos sus compañeros evidentemente van a saber que es un elefante porque él ya descubrió que es un elefante. Claro, y ahí empiezan otros autores en el campo de la comunicación a decir que el niño pasa a utilizar una información que le sea empática con el otro, porque si no, quedarse en el egocentrismo no le permite progresar. Entonces él adapta esa información que tiene a la empatía que necesita con el otro, y entonces se vuelve más crítico, y entonces se pregunta, claro, ya más adelante, hacia los 5 años, que me interesa mucho, Blanca, te informo, que no nos olvidemos hoy que para contestar el cuándo y el cómo convergen, es necesario visitar los límites madurativos de orden neurológico para estar listo para lectura y escritura, que es el lenguaje simbólico bastante complejo, y que de ahí sigue todo esto, como arrancamos en la mañana, ahora hace un rato, perdón, diciendo, oye, no, pues es que ¿cómo queremos tener más mexicanos, más colombianos, más venezolanos, más ecuatorianos, haciendo cosas más abstractas, más complejas, si las bases no se están respetando o no las conozco y mi intención es la mejor? Entonces el niño va empezando, y quiero por eso a los 5 años mirar este orden, esa capacidad de dar órdenes, de rogar, implorar, aunque sea a través del grito, que sea capaz de alguna manera de hacerse preguntas, y que pueda eso llevarlo a algún día aterrizarlo en la escritura y en la lectura de que otros también pensaron lo mismo. Y fue porque, bueno, va descubriendo y se va adquiriendo, dejando esta parte egocentrista, y entonces ya está presente el otro. Entonces ya soy empático con el otro, pero también lo retomo por esta parte de la convivencia que dices como también tan importante, y como también una base del yo convivo con el otro, pero yo me comunico con el otro, pero entonces yo tengo la necesidad de expresarme adecuadamente, coherentemente. ¿Por qué? Porque entonces hay un recorrido de este desarrollo madurativo, pero a través de ¿qué? Del otro. Pero entonces dejo lo egocentrista para poder entonces relacionarme con el otro a través de la parte social, pero entonces a partir también de la comunicación como base el lenguaje oral y escrito, pero también como me relaciono con el otro, donde entonces ya pienso con el otro, del otro, y el otro piensa distinto a mí, con un punto de vista ya distinto. Por eso es que el niñito, mi punto de vista, se vuelve también un enfoque de comunicación. Exacto. En él puede ser una comunicación lúdica, a través del juego aprender, a través sencillamente de lo simbólico, de lo emotivo, a través de otros aspectos que enriquecen, que mi punto de vista es válido, pero es válido hasta que el otro me lo interpele y me lo
valide, porque lo que el niño busca es que mi punto de vista cuenta. Claro. Entonces, ahí es donde empieza el niño a trabajar lo que después viene. ¿Quién de ustedes niños sabe cómo estuvo el día ayer? Y yo sí sé observar, sí sé manejar el símbolo a los 5 años, sí sé funcionar comunicativamente. Voy a levantar la mano y digo, ayer llovió, pero eso es lo esperable en ese desarrollo. Pero el niño que no puede levantar la mano, tal vez no la levante porque esté con un problema de orden emocional, de autoestima, que le hace hacer así. Y luego lo llevan al terapeuta de no sé qué, de lo que quieras, para que le mejoren que no habla. Él no habla porque tiene vergüenza de él, porque le han dicho que no sabe. Y entonces todo eso lo tenemos que filtrar. Okay. ¿Qué más, Blanca? Sigamos sentadas aquí un ratito más. ¿Qué tal? Ay, sí, entonces, de ahí también viene como una característica de lo que decías, pues el juego simbólico, ¿no? Como primero es el juego ¿no? Es el juego por jugar, el juego por practicar ciertas habilidades, que luego también, ¿qué sucede? Que no los dejamos jugar en los preescolares. En esas etapas no se les deja jugar porque están metidos, por ejemplo, trazando, queriendo aprender, pero pues es el momento en que tienen que estar jugando y practicando. Posteriormente vendrá el juego simbólico, ¿verdad? Donde ya el niño tiene esta capacidad para entonces interpretar lo que ve en el medio y entonces empieza un juego no solo de práctica, sino un juego donde entonces soy el doctor, entonces soy la mamá. Y no sé, toda esta parte yo me imagino cómo construye Patti como esta base del lenguaje oral y el lenguaje escrito. Claro, Blanca, este lenguaje simbólico es necesario, porque con él no solamente pone a prueba su capacidad de pensamiento y lingüística que tiene, sino que lo prepara anímicamente a transmitir, a ir al otro y decirle, yo vuelo como Superman y te prometo que sé volar. Y entonces el otro pues le contestará según su etapa, sí o no, vuela como Superman. Así que en resumen, a los 5 años de edad, ¿sí? Porque quiero que nos centremos entre estos 5 y 6 años, ya como previos, como una antesala a otro proceso que se está instalando, que es la lectoescritura. Entonces yo diría que, en resumen, a los 5 años se ha cerrado lingüísticamente todos los procesos necesarios de orden fonético, fonológico, semántico, pues, morfosintáctico. Hacer oraciones, claro, todavía son estas oraciones absolutamente rudimentarias con respecto a las de un adulto o un joven, pero esta parte rudimentaria es funcional. Y entonces ahí, en esa etapa, el niño es capaz de dar órdenes, es capaz de hacer juicios, es capaz de establecer reglas, de escuchar las reglas de los padres y los límites que le ponen, entenderlos, asimilarlos, retarlos para autoafirmarse, o porque son parte de un caos familiar, no lo sé. Pero ellos son capaces ya de estructurar oraciones hasta de 10 palabras. Así que el niño a los 5 años ha adquirido miles de palabras, y cuando digo miles es porque entre los 4 y 4 y media ya domina 2000. Así que cuando llega de 5 a 6, pues tendrá 4000 o no sé, montones. Entonces, suficientes para que ese bagaje de información lo empiece a aterrizar en el lenguaje simbólico, escrito. Y así que este desarrollo semántico es necesario, está lleno, absolutamente lleno de preguntas de por qué esto, de conceptos que necesita llenar como causa-efecto y que los va a llenar con la palabra preguntando y con la escucha y la integración, ¿sí? Como decía Saussure, necesitamos pues esos
un hombre que todavía hay que tenerle presente, así como Piaget. Ese hombre que habla del signo, que tiene sus dos caras, que es el significante y el significado, en donde, por ejemplo, el significante va a ser una pauta central para poder escribir correctamente la secuencia fonética y luego gráfica. Si él no puede retener la R, entonces dirá árbol, y tal cual puede ser, si es de ese orden madurativo, perceptual, auditivo, el niño sencillamente va a omitir la R y va a decir árbol también cuando escribe. Otras veces no, tiene un problema aquí que es más de orden de punto y modo de cómo articulo los sonidos y sencillamente digo árbol, pero escribo árbol, porque es otra cosa. Qué interesante. Entonces, cuando yo logro diferenciar eso, me doy cuenta que uno es de orden madurativo y otro sencillamente no me entero dónde poner la lengua o los labios o cómo manejo mi lengua arriba, velo del paladar óseo, paladar blando, etc. O sea, todos los puntos y modos, y porque la terapia de los sonidos del habla no se dan solo pensando en punto y modo. Se tiene que hacer una diferenciación si es de orden madurativo, integrador, es decir, de este significante. O, por cierto, la otra parte de Saussure que comenta que es el significado y es esta memoria acústica de la imagen, en donde cuando yo oigo la palabra árbol veo una cosa así grande con tallo, flores o no, hojas, ramas, tronco, etc. ¿no? Entonces, estas dos cosas se tienen que empalmar, el significado y el significante, para poder ir y aterrizar, ya sea pictóricamente o ya sea secuencialmente. A, R, B, O, L, en lo escrito. Porque si yo ya dije que si no lo tengo en lo lingüístico, en lo oral, pues menos lo voy a tener en lo gráfico escrito, ¿no? Fíjate, de ahí a mí, ¿no? Me das como pauta para hablar de autores que han estudiado esta evolución del proceso escrito, ¿no? Por ejemplo, Mila Ferreiro, Teberovsky, cómo van ellas también poniendo en etapa evolutiva estos procesos, y cuando tú hablas del significado significante, de esta parte de la semántica, es porque esa es la base para el lenguaje escrito, porque el niño está integrando todo este proceso, se está nutriendo de vocabulario, se está nutriendo de estructuras, se está nutriendo del otro, para entonces bajar un poquito a la definición de donde parten estas autoras de qué es escribir, ¿no? Que escribir es comunicarse coherentemente a través, pues, de la letra, del escrito, de la grafía, pero no necesariamente solo en el trazo propio de la letra, que luego ahí pareciera que ahí nos estancamos en las escuelas, es decir, que el niño haga linda la letra, pero que el niño haga bonito el trazo, pero que el niño siga en el renglón. Obviamente son habilidades visoespaciales, visomotoras que se están trabajando dentro de este periodo, pero estaríamos esperando que cerca de estos 5 o 6 años estas habilidades estén muy fortalecidas. Y entonces todo esto que tú platicas es cómo este niño ya está nutrido de esta semántica, de este vocabulario, de esta necesidad de motivación de comunicarme. Entonces yo tengo otra forma de comunicarme, como dice, el lenguaje escrito pues enseña, ¿no? Lenguaje oral como que viene, ¿no? Viene de la tradición, e inclusive puede ser genético. El lenguaje oral está conectado con lo genético, con lo biológico, con otros aspectos más de orden de equipo biológico. Entonces, continúa, pero yo te quisiera, pero sí, así es. Sí, y entonces como este paquete de lo que tú nos estás hablando, el niño se lo está comiendo para entonces poder a un papel, pues transcribir, poner mis ideas, las ideas del otro,
pero también a través de una evolución. Y entonces donde también esto que nos hablas, por ejemplo, Emilia Ferreiro y Temerovsky nos hablan mucho de las etapas. En esta etapa que tú nos estás hablando, los niños están entrando a un proceso silábico, siloagüico, alfabético, llegando al alfabético, donde entonces el niño ya está trazando letras que conoce del ambiente, ya se está comunicando, pero sí tiene que ver mucho, voy a borrar, Sí. ¿verdad? Para poder escribir. Y entonces cuando el niño ya, ¿verdad? Baja al papel esto, el niño ya está atento a las narraciones, le llaman ya la atención, ¿verdad? Ya pide los cuentos, porque ya tiene esta información. ¿Cómo la baja? A través de su proceso, ¿verdad? Que vamos a ver un proceso que le llama presilábico, a un proceso silábico, ¿verdad? Silábico alfabético y al alfabético. Y ahorita que tú mencionabas todo lo de significante, como esta conciencia fonológica que también tiene el nene, como el niño en presilábico pues empieza a lo mejor a trazar dibujos, letras que no parecen letras o pseudoletras, pero entonces cuando ya llega al silábico ya empieza a jugar con estas letras que conoce, pero con esta información que ya va obteniendo e integrando. Entonces el niño a lo mejor nos dice pelota y escribe así, ¿verdad? Es decir, aquí hay una falta, una omisión. Sin embargo, es parte de este proceso silábico. Pero ¿cómo va recorriendo un proceso silábico alfabético donde ya ¿verdad? Donde ya la experiencia ya le faltan, digamos, menos letras, pero entonces llega el proceso alfabético donde entonces ya logra, perdonando aquí, pelota, ¿verdad? Ya logra plasmar en el papel todo este proceso. No, es que no solamente es precioso, es apasionante. O sea, y eso es lo que tenemos que saber los que estamos alrededor de los niños. Porque mi hijo está haciendo esto, ¿qué tendrá? Está comiéndose todos los sonidos, va a tener problemas. Ya la maestra me dijo que, ojo, que se está comiendo los sonidos. No sé si la maestra realmente conoce de esto o está avisando y los padres están asustando más de la cuenta y nos llegan aquí y es como perder el tiempo. No, señora, todavía no. Espérese un poquito, 2 meses, veamos qué pasa. O vamos estimulando, vamos haciendo una intervención distinta donde no el niño se sienta ahogado, aburrido. De venir como hoy, ¿no? Que ya sabemos que queremos todo terreno, que sepas ballet, piano, que además nada es perfecto, que además hagas un montón de cosas y hables además alemán y francés en los primeros 6 años. Entonces estos niños viven cansados, no saben lo que es y anhelan estar en casa. Nomás vete de vacaciones, 8 días y verás que empiezas a anhelar estar en casa. Estar en casa es estar en lo que me compete cognitivamente. Porque de otra manera, porque me sacan de casa a aprender cosas que yo solito aprendería sin que me las enseñen. Si me dan chance, yo lo voy a hacer. Sí, eso me parece importante, ¿no? Entonces, ese desarrollo semántico de vocabulario lo voy a empezar a optimizar aquí, ¿verdad? Y, por supuesto, quiero contarte algo que un poquito lo he ido leyendo y confirmando. Y les quiero contar a ustedes todos esto, ¿no? Que el desarrollo semántico va atrás del desarrollo cognitivo y social a estas alturas. Es interesante, cuando yo lo vi dije, por un lado como que quise llorar, ¿cómo que el lenguaje va a ir atrás? Porque pues yo trabajo con eso. Pero sí, el lenguaje verbal va atrás porque ya tiene suficiente, miles de palabras, mirando la parte del desarrollo semántico del vocabulario. No estoy hablando del sintáctico, ahí va a ser
sustrato del desarrollo del lenguaje escrito, pero en el semántico, ya a los 5 años, otros aspectos como el cognitivo y el social van adelante. Tan hermoso, lo he estado revisando en varios autores, en varias investigaciones de universidades, y entonces pues el desarrollo semántico tiene su momento, y ese momento lo alcanza, por cierto, nunca, siempre aprendemos palabras nuevas, pero que sean funcionales. El niño a esa edad, de los 5 años, tiene que prepararse para dominar perfectamente las oraciones complejas, las oraciones subordinadas y entrar a un desarrollo sintáctico que le permita elevar sus procesos cognitivos, elevar su capacidad relacional. ¿Cómo ves, Blanca? Sí, Pati, esta palabra clave yo creo que es funcional, ¿no? Es decir, cómo me funciona para la vida, para comunicarme con el otro. Yo creo que eso es como lo más importante de este aprendizaje, ¿verdad? Entendiendo pues que el lenguaje oral escrito son herramientas del pensamiento, ¿no? Y cómo a nivel neurológico está ya... vemos a través de esto un desarrollo, una madurez, ¿no? De estos procesos, cómo entender también que hay sistemas, por ejemplo, neuroescriturales, sistemas orales, ¿no? Donde, tomados pues de esta parte del sistema neurológico, donde se va notando cómo el cerebro se va activando no en una sola parte, sino cómo el cerebro integra varias partes, ¿no? Que funcionan para estas dos áreas del aprendizaje, ¿no? Y entonces estamos hablando tanto del lóbulo frontal, que tiene que ver más con el razonamiento, con las funciones ejecutivas, con el juicio, pero también como, ¿no? Está el lóbulo temporal, también desarrollándose para esta discriminación gráfico-fonológica, pero también está la parte parietal, donde es la coordinación oculomotora, pero también está el lóbulo occipital, donde también están estas relaciones, donde él empieza a relacionar esta escritura, ¿no? Y entonces es un complemento donde llegamos a ver a través de que el niño, ¿no? Se comunica a través del lenguaje oral escrito, pues que hay una madurez, ¿no? Y cómo no nada más se integra el cerebro para esta función, y entonces se integra la parte motora, pero visual, pero, ¿no? Toda un complemento, pues, auditiva, exacto. Para poder... Súper interesante, ¿no? Y la parte de su capacidad intelectual, cómo sube. Exacto. Una vez que se le ha dado oportunidad que madure, entonces ella madura, y el coeficiente intelectual con que se nace jamás es con el que se muere, porque podemos sencillamente aumentarlo en esto que tú y entonces diciendo. donde, ¿no? Como esta parte de convergencia, pues que es una herramienta del pensamiento, una herramienta de la comunicación, ¿no? Y hay que cuidar como este proceso, esta evolución, para entonces no caer en situaciones donde ya el niño más adelante ya no se puede comunicar, y más adelante es en estos procesos posteriores, en niños que tenemos problemas con la lectura de comprensión, pero niños que no pueden redactar, y niños me estoy refiriendo ya a estos procesos secundarias, prepas, universidades. O ir al ritmo de lo que dictan. Exacto. Porque no tengo una capacidad de retención, que era una de las habilidades cerebrales superiores que no maduré a tiempo. Entonces vemos a gente universitaria que no sabe anotar. Entonces, fíjate que realmente hoy los psicólogos, la neuropsicología, los científicos en neurología, los pedagogos hoy tienen absolutamente claro, ¿sí? Absolutamente claro, que hay mecanismos especializados del cerebro que van a tener que ser impulsados, porque debajo subyace esa madurez, si se estimula o no, para el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y con él, para calidad de vida futura. Porque no es igual hacer una licenciatura que además
llevar esa licenciatura a la vida práctica y utilizarla para sobrevivir o para seguir estudiando hasta donde le nazca. Sí, hacerlo. Entonces, pues, yo te pregunto, ¿tendrías algo más que quisieras aportarnos acerca de este proceso? El cómo y cuándo lo hemos estado tejiendo, si se dan cuenta. El cómo es la acción, el modo, y el cuándo, en qué tiempo. Y ese es el dolor de cabeza hoy, no solamente de los de afuera, sino de los de adentro, del papá y la mamá, que están con un hijo que maduró más rápido que otro, y ya desde ahí le están asignando a una característica como de lento con respecto al otro, cuando él iba en un ritmo que todavía correspondía a la norma. Y entonces ya desde ahí tenemos a dos hermanos en conflicto, y entra lo emocional, lo relacional también. Entonces a mí me parece que esto es como un poner en remojo una camisa que se me manchó de salsa de tomate, para que ustedes sigan no solo remojando, sino de verdad sacando esto de la sociedad. Tenemos que enterarnos qué es lo que un niño puede y debe hacer a tal edad. Porque si no nos enteramos, vamos a estar forzando situaciones que no se vayan. Fíjate que al respecto, nosotros hicimos y ahora estamos haciendo, después de un tiempo, 10 años de diferencia, estamos haciendo ya una investigación de la cual traje algunos datos, ¿no? Porque francamente, así como que metérmelos a la cabeza, ¿no? Y hicimos una investigación sobre la prevalencia, o sea, cuánto hay de esto, quiere decir, prevalencia de los problemas de la articulación de los sonidos en el habla en niños de 5 a 6 años de edad. Un estudio exploratorio en la zona urbana de León. Fíjate lo que dije, 5 a 6 años de edad. ¿Qué está pasando entre 5 y 6 años de edad? Todo lo que hemos dicho. Sí. El cuándo y el cómo van a converger para poder no tener problemas en otro lenguaje. Pero aquí yo hice específicamente atención en esta investigación que fue apoyada por la Universidad de Guanajuato, en basear los datos y sacar la estadística general y ver los porcentajes y ver lo verídico, lo asertivo, lo proporcional de las cosas que estaban saliendo, en donde se exploró a más de 40 preescolares de diferentes estratos socioeconómicos y culturales de la ciudad, dentro de la ciudad y alrededor de la ciudad de León, que arrojaron cosas muy interesantes acerca de estos niños entre 5 y 6 años de edad que ya tienen que tener adquirido perfectamente toda la parte fonética y fonológica, toda la parte de punto y modo, de articulación y de significante, y que lo estaban o no haciendo. Y me voy a permitir leer algo porque a mí me parece sumamente interesante lo que arrojó y lo que pretendemos ahora contrastar con la nueva investigación que estamos haciendo. Este estudio, pues como les decía, básicamente fue efectuado mediante estadística descriptiva, con base a proporciones, en omisiones y sustituciones, así como porcentajes por género, si era niño o niña. ¿Y qué opinaban de esto? Los papás, los maestros y los médicos. Y en pocas palabras, en la discusión llegamos a la conclusión de que las alteraciones en los sonidos del habla son prevalentes en el preescolar, eso es de esperarse. ¿Ok? ¿Cuánto? Vamos a mirar que 1 de cada 4 niños entrando, porque el estudio es de 5 a 6 años de edad, 1 de 4 años de estos niños, de 5 a 4, presentan alteraciones en los sonidos del habla. Grave problema, porque ahí está la escritura y que puede pasar.
son mayores los problemas en varones, en niños que en niñas. La relación fue muy clara. Y la mayor prevalencia expresada en términos de frecuencia mostraban que los estratos socioeconómicos bajos estaban en mejores condiciones esos niños madurativa que los estratos socioeconómicos altos. Ahora, también mostró que la percepción de las personas en general que están alrededor del niño, la percepción de este problema era baja, desconocían del asunto. Y este estudio es congruente, de alguna manera, con otros estudios hechos en otros países. Por ejemplo, un estudio efectuado en Filadelfia con 1.708 niños de 119 escuelas mostró una prevalencia alta de trastornos de este tipo del habla, de los sonidos del habla, de 32.5% en niños de 5 años de edad. Y estos niños, cuando llegaron a tener 7 años, se les hizo seguimiento, todavía el 18.4% persistían los problemas de los sonidos del habla. Y a los 9 años esta misma muestra se fue siguiendo cronológica a través del tiempo y tenían todavía presente un 7.4% de ellos problemas en los sonidos del habla. El problema de esto no es que haya o no algún trastorno aquí en los sonidos del habla o en la dislalia para muchos médicos que aún conservan este concepto, sino que estos sonidos afectaron con seguridad a estos niños por mucho tiempo. Estuvieron cargados emocionalmente. Hasta los 9 años no poder hablar bien. Sonidos como la F y la S fueron los predominantes. La S es uno en el castellano, esto menos mal que es americano, pero ellos también tienen la misma historia. La S es uno de los fonemas más utilizados en el castellano. Y pues bueno, esto tiene concordancia con el estudio hecho por nosotros, para nuestra suerte, comillas, en donde se encontró el 24.3% de niños entre 5 y 6 años de edad que presentaban problemas en los trastornos de los sonidos, o sea, 1 de cada 4. Aquí, al ser el 32.5 es mucho más elevado y confirma esa pregunta que fue una de las hipótesis a comprobar, si los estratos socioeconómicos bajos o altos tenían alguna diferencia en la madurez de los fonemas al hablar. Y parece que, pues si yo miro a Filadelfia versus León, estamos hablando de una diferencia importante en la calidad de vida, en el nivel de vida, y allá ellos tenían mayor problema, como aquí el estrato socioeconómico alto tuvo mayor problema. A ver, algo que me parece importante rescatar antes de cerrar, porque ya estamos cerrando, es también el estudio que varios colaboradores de Churchill NY decían que siguieron a niños con historia de alcohol fetal y vieron que a los 26 años estos ya hombres, el 77% de estos niños con problema alcohol fetal durante el embarazo de la madre presentaban serios problemas auditivos y serios problemas en el habla. Entonces, quiere decir que no es temporal, no es una cosa de la niñez o la infancia. Quiere decir que estos problemas también abarcan en el hilo de la historia de cada
estos problemas, los abarca y los marca también, porque a los 26 años pues estás para comerte el mundo todavía, y entonces, ¿cómo me lo como si estoy teniendo problemas auditivos o estoy teniendo problemas para hablar bien? Entonces, pues básicamente tenemos ahí muchísima información interesante, que por cierto la hemos subido Unicentro a nuestra página web www.unicentro.com.mx, o la mires en Facebook, que es el medio por el que nos estás escuchando ahora y viendo, y pues está ahí puesta. Está una discusión, está un resumen, está unas estadísticas y está la investigación que estamos ahora cruzando con esta y que esperemos en unos cuantos meses más poder poner al servicio de muchos, ¿no? En aquel entonces, hace 10 años, hizo un boom, no solamente aquí, sino en varios países de Sudamérica, y esperemos ahora no que sea un asunto de boom, sino un asunto de reflexión y de cambio. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Gracias por estos medios tan maravillosos como son estas plataformas que tenemos para interactuar ahora en medio de un caos mundial, de una tal pandemia que nos persigue, ¿no? Y también muchas gracias, de verdad, Blanca, porque siempre he admirado, desde muy joven has estado inquieta en profundizar en tu tema, especialmente Ilumina con su trabajo tan puntual en todo lo que es el desarrollo cognitivo y también ahora el lenguaje. Y bueno, y Unicentro y sus colaboradores, que no quitamos el dedo del renglón de seguir trabajando por resolver muchas veces pequeños problemas que se vuelven grandes problemas de orden social y hasta de deserción escolar. No sé si tú quieres decirnos algo. Pues agradecerte, Pati, agradecerle a la audiencia, agradecerte a ti por esta invitación. Ya sabes que igual, ¿no? Estoy muy agradecida contigo de manera como personal, ¿verdad? Que me has permitido también ahí estar un poquito y mucho cerca de ti para ir también tomando como herramientas, ¿verdad? En esta lucha que creo que tenemos todos, invitar a la audiencia pues a seguir metiéndonos, ¿verdad? Y en este tema tan importante y que afecta tanto. Entonces, pues de entrada agradecidísima por la invitación y gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias por venir a participar las dos el día de hoy. Las redes sociales de Ilumina las pueden encontrar en Facebook como Ilumina Salud Integral. El correo de Ilumina es centro.ilumina@hotmail.com. Y las redes sociales de Unicentro las puedes encontrar como @unicentromx y en su página web como www.unicentro.com.mx, así como la publicación anterior mencionada. Muchas gracias a las dos por venir a participar. Esperamos haya sido todo de su agrado. Muchas gracias. Hasta pronto.